Muy bendecida noche. Vamos entonces a leer hoy en el capítulo 23 del libro de Mateo y el versículo 3. Dice, el escrito está: así que todo lo que os dijeren que guardareis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a las obras de aquellos, porque dicen y no hacen. Vamos a tocar un tema muy interesante, ya que estamos viendo los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesucristo, que son los mejores temas de meditación, tanto para el cristiano como de reflexión para todos aquellos que entonces disponen su corazón para esta época tan bonita de reflexión para todos los seres humanos. En cada uno de estos versículos entonces vamos a notar la grandeza y el amor de Dios y el amor de Jesús hacia la humanidad que había pecado, ¿no? Las palabras de Jesús, aunque fueron mezcladas con sus sufrimientos, son vivas lecciones de amor, paciencia, compasión, fortaleza y confianza en su Padre Celestial. Recuerde que de las largas horas que pasaba Jesús en comunión con el Padre, era entonces que encontraba la fuerza, la fortaleza para la labor tan grande y tan fatigadora que tenía en su diario vivir. Y cada uno de estos pasajes y de estas enseñanzas nos van introduciendo entonces paso a paso en el acto fundamental de la redención del hombre. Recuerde que es por el sacrificio de Cristo en la cruz que vuelve a haber entonces esa amistad entre Dios y el hombre. Hay esa reconciliación y a la vez nos revelan el misterio del amor infinito del Padre, ¿no? Que entregó lo que más amaba, que era su Hijo. Notamos en el tema de hoy algo muy especial y es lo referente al pecado. Podemos preguntarnos qué es para cada uno de nosotros el pecado. Y vamos a contestar como está escrito, ¿no? Es la transgresión a los mandatos de Dios, la transgresión a la ley de Dios. Y hay algo muy especial y lo vamos a ver, por eso nos decía el Señor que no miremos a aquellos que hablan pero no hacen. No miremos esas obras, sino que tengamos puesta la mirada en aquel que habló, y no hubo ni habrá otro evangelista como Jesucristo que tuvo tanto éxito en la predicación porque tenía autoridad, o sea, lo que predicaba lo vivía. Y un ejemplo vale más que muchas palabras. Por eso en la parábola de los dos hijos, recuerda que el padre le dice al uno: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dice: sí, señor, yo voy. Y no fue. Y a otro le dijo que fuera, pero no fue. Entonces, vamos aquí a ubicarnos en qué clase de personas, entonces, en cuál de estos dos estamos ubicados, ¿no? Porque resulta que ahora hay algo muy especial. Cuando
nosotros vamos conociendo de la palabra del Señor, vamos teniendo una especie de manual, ¿no? Y una dirección que nos hace Dios a través de la misma palabra. ¿Con qué objetivo? Siempre lo hemos dicho, ¿no? No que somos esos santos que tenemos aureolas, sino esos santos que hemos sido apartados del pecado y que entonces Dios nos permite vivir una vida completamente diferente a la que teníamos antes de ser tomados por el Espíritu Santo. Pero resulta que ahora nosotros con el asunto del pecado ya no sentimos como ese remordimiento, ¿no? Ya no hay en nosotros cuando hemos pecado ese verdadero arrepentimiento. Judas cuando entregó al Señor Jesucristo y porque creía que él, por las obras que hacía podía salvarse, y él no se arrepintió sinceramente, no se apropió del amor y la justicia de Cristo, del perdón de Dios, y por eso fue y se ahorcó. No con Pedro, que aunque le negó y se lloró amargamente, y Jesucristo vio en sus ojos que era un arrepentimiento sincero. Y por eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la misión tan bonita que le coloca en las manos de Pedro. Entonces ya no hay, dice que nosotros deberíamos, o sea, debe de haber una línea de demarcación entre los que conocemos de la palabra de Dios y los que no. Debe haber una diferencia, debe notarse no la santidad, pero sí que somos dirigidos por el Espíritu Santo y que nuestro propósito no es terrenal, sino cumplir la gran comisión como agente de cambio para que otros también conozcan del verdadero amor, que es el amor de Dios, para que otros entonces puedan, en arrepentimiento que hace el llamado del Espíritu Santo, entonces puedan llegar también a los pies de Dios. Pero desafortunadamente esa línea de demarcación entre el cristiano y el que no lo es se ha ido perdiendo mucho. Hemos dejado entrar en nuestras congregaciones muchas cosas que en vez de hacer que se llegue entonces muchas personas que han sido ya transformadas por el Espíritu de Dios, al contrario, más fácil entonces llegan con las cosas del mundo, y esto hace que entonces esa línea de demarcación que debe existir, volvemos a decirlo, no una línea de santidad, sino una línea de obediencia. Y muchos de los que estudiamos la palabra de Dios, de los que podemos ser llamados cristianos, entonces somos solamente moralistas. Hemos rechazado el don que Dios nos ofrece para capacitarnos, para representar muy bien ante Dios, a Dios ante el mundo.
Hemos rechazado esa ayuda idónea que da el Espíritu Santo. Y queremos hacer entonces las cosas a nuestro modo. No nos unimos con Cristo, no nos dejamos moldear de Él como nuestro alfarero, sino que como pueblo estamos muy subordinados al mundo, a las costumbres del mundo y a sus prácticas. Y esas prácticas no van conforme a la norma de vida que es la palabra de Dios. Los principios celestiales entonces que deberían de distinguirnos porque Cristo mora en nosotros, no, esos principios no están en nuestra vida. Yo diría que nos hemos vuelto más al mundo que al hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Y vuelvo a decirlo, la línea de demarcación ya prácticamente se ha borrado, porque entonces no somos hacedores de la palabra de Dios y los principios celestiales, entonces no somos simplemente como profesos cristianos. Y vamos y venimos, cuando obramos mal, entonces no hay ese arrepentimiento sincero como lo tuvo David, como lo tuvo Pedro, como tantos hombres de la Biblia que fueron dejadas sus vidas como enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso habíamos estudiado en un video anterior que es muy importante sentir entonces no el abatimiento, ese abatimiento que me hace siempre estar triste, ese abatimiento que es como un resentimiento acumulado que se asoma por todos lados, en una conversación, en una mirada, en un pequeño error de alguien, entonces se convierte ese error, y sobre todo si de pronto es estudiante de la palabra de Dios, entonces una bola de nieve, un polvo invisible, ¿no? Que cubre poco a poco y sin que nos demos cuenta, entonces llegamos ya a la queja. Ay, ¿cómo pudieron haberme hecho esto? Si yo era así, si yo era tan buena persona, pero espere, era que ellos me necesitan y yo no voy a actuar como antes, ¿no? Entonces a veces nos pasamos los días recordando lo que nos hicieron, el tiempo pasa, nuestra energía, y ay, el daño que me hicieron, si no me hubieran dicho esas palabras, si esa persona no se hubiese comportado de esa forma. Entonces, no necesitamos el rencor ni nada, ni la rabia, ni buscar venganza, sino la paz de Dios en el corazón. Entonces, que si hasta hoy no nos da remordimiento el haber quebrantado la ley de Dios, el no obedecer, el pecado de pronto que tenemos por ahí oculto, que esa línea de demarcación que debe haber entre el que realmente le sirve a Dios y está siendo dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo, se note. Pero si hasta este momento no nos pasa así, sino que vivimos es en un abatimiento por lo que nos hicieron, por lo que nos hacen, por lo que nos pasó, por lo que nos dijeron, nunca es tarde.
aproveche este llamado que Dios nos hace hoy en su palabra y no actuemos entonces como los que dicen pero no hacen, sino al contrario. Apropiémonos entonces de la justicia de Dios en estos días de reflexión y levantando la mirada al cielo, entonces apropiémonos del sol de justicia y de su llamado. Dios bendiga su palabra.